Bien, entonces mi nombre es Grendy Esteves. Estaré con ustedes compartiendo esta asignatura de Finanzas Públicas y Gestión Fiscal. Una materia bien bonita, una materia bien cómoda, bien fácil, y donde muchas veces vamos a tocar temas del día a día. Es decir, nos vamos a convertir en críticos, en cierto modo, con algunos temas referentes a las situaciones económicas que se están dando en nuestro día. También vamos a ser críticos de manera positiva, aunque también hay sus puntos para la parte del Estado, ¿verdad? De los gobiernos que hemos tenido. Y asimismo, esta asignatura también se complementa un poquito con la parte fiscal. Hace énfasis un poco con este punto. De una u otra manera, le voy a pedir también excusa de un prontito con lo que es mi cámara, ya que estoy utilizando un aparato electrónico diferente al que estoy acostumbrada a utilizar. Esta materia vamos a preparar lo que son grupos también para trabajo en cuanto a algunas exposiciones, siempre con los grupos. Yo soy un poquito abierta en esta parte, ya que a veces hay algunos que se conocen de otras asignaturas o por el lugar donde viven y le permito en su momento que esos grupos lo hagan entre ustedes mismos. Ahora bien, si en base a eso hay algo que no estén de acuerdo, yo lo que hago es que lo preparo yo. Yo misma formo los grupos y le mando el listado al grupo de WhatsApp y ya ustedes se ponen de acuerdo con esa parte. Hay algunos temas que ustedes lo van a ir preparando para esta misma asignatura. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran agregar? Es una asignatura que ustedes pueden dar su opinión y agregar cualquier punto de vista que ustedes tengan o algo que ustedes quieran compartir con la misma asignatura. Buenas Germán tardes. Montero, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Ya sabe, mi nombre es Germán Montero, de este lado. Un placer estar con ustedes, sobre todo con usted, facilitadora. Tenía Gracias de igual dificultad para manera. entrar. Tenía dificultad para entrar, pero como 6 o 7 minutos después puede entrar. Estamos aquí disponibles, lo que sea. Muchas gracias. Sí, estamos comenzando ahora. Bien, ¿alguien que tenga alguna duda antes de que iniciemos? Cecilia, veo que tiene la mano levantada. Buenas tardes. Para saber de cuántos son los grupos que se estarían haciendo. Bien, para la cantidad de personas, yo le voy a escribir por el grupo de WhatsApp para decirle, porque estoy esperando a que se terminen de complementar bien el grupo de la asignatura. Siempre en los últimos días a veces se agregan uno o dos más, entonces para luego no tener como esa dificultad, ya le estoy dando hasta el día de mañana, ya mañana yo le digo la cantidad que van a tener por grupos. Vuelvo y le digo, estoy a la disposición que si ustedes quieren conformarle usted de los grupos, no tengo problema, o si no, lo conformo yo. Yo lo hago en base al listado. ¿Puedo opinar con Yes. respecto a eso? Dígame si para darle la palabra a Cruz. Sí, lo más usual entre nosotros es formarnos nosotros mismos, quizá por la química, diría yo, en compañerismo, pero si usted toma la decisión, como quiera aceptamos, usted es la que sabe, como quiera, nos da igual, esa es mi posición. Gracias. De acuerdo.
Tenemos a Cruz Díaz con la manita levantada. Buenas noches, profe y compañeros. Yo, en mi opinión, considero que es 1000 veces mejor que usted misma crea los grupos usando el listado que usted tiene ahí de los participantes. Así, usted sabe qué cantidad de alumnos habemos y de cuántos va a ser el grupo, y así está más organizado y nadie se queda afuera, porque después vamos a estar en el grupo, en el grupo de WhatsApp, todo escribiendo, pónganme en el grupo, pónganme en esto, ¿entiende? Y vamos a estar un poco ahí medio perdido, por favor. Bien, no hay problema, no hay problema. Pedro. Veo que Pedro tiene la manita levantada. Bueno, Joely. Sí, buenas noches a todos, maestra y compañeros. Maestra, yo opino que sería mejor conformarlo nosotros mismos por lo que usted había comentado anteriormente. Venimos desde trimestres atrás con compañeros que ya conocemos, hemos trabajado con ellos y creo que sería más fácil. Muy bien. Y veo que Lisette. Buenas noches, mi nombre es Liesel Santana, estudiante de Derecho, y como dijo la compañera, totalmente de acuerdo con ella, profe. Es preferible que organicemos los grupos nosotros, si está en la posibilidad. Bien. Ok, yo voy a esperar hasta mañana para que me terminen de pasar el listado completo del curso, para así ya tener un número exacto, saber la cantidad de grupos que van a tener y dividir la parte del trabajo para entonces ir conformando esa parte del grupo. Bien. Sí, profe. Vamos a aprovechar. ¿Me permite, por favor? Dígame, sí. Sí, para justificar mi posición. Regularmente, algunos de los compañeros se quedan rezagados en la formación de los grupos. Entonces ya uno sabe con quiénes, pero yo mismo le digo, póngame a Lice, póngame a Madali, y póngame a José Eugenio. Ya uno tiene, por ejemplo, su grupo formado, porque ya uno sabe la actitud de cada uno. Pero después Claro. surge que cuando ya está finalizando, están como pájaros sin nido, o estamos, permítame incluirme para no ser, ¿me entiende? Como pájaros sin nido, que no, pues pongan el grupo, eso ocurre cuando se da eso, pero cuando todo el mundo ya sabe cuáles son los compañeros que van a formar el grupo, todo el mundo está a una. Entonces lo correcto es, como dijeron los compañeros que me antecedieron, formarlo nosotros mismos. Eso es correcto. ¿De cuánto? Bien, de acuerdo. Profesora, bueno, pues, como les decía, terminamos, sí, bien, la última intervención con relación a la parte de los grupos para entonces irnos a clase. Dígame, Pedro, entonces. buenas tardes, buenas noches a todos los que están aquí presentes. Profe, no sé si todo, ¿no? Si es el mismo caso que me ocurre a mí, que esta materia yo estoy dando optativa, o son todos de contabilidad, Usted de Derecho. de derecho. Ok, sí, esta es una asignatura optativa para... ¿Alguien más? Bueno, no se preocupe, Pedro, que muchas veces los de derecho lo necesitamos porque aquí tenemos que mencionar varias leyes y a veces ustedes nos dan como ese soporte, como son muy conocedores de esa área, siempre ustedes tienen ese soporte para los contadores o los administradores que estén aquí. Así Ok, es que está bien. no sienta temor. Está bien, gracias. Pedro, también, o sea, yo soy Cruz, también Miren, soy de vamos a Derecho. iniciar. Ok. Bueno, Cruz, ahí tenemos dos
chicos que son de la carrera de Derecho, como les decía, siempre ellos hacen un muy buenos aportes, ¿verdad? Porque son bastante conocedores de las leyes públicas y aquí nosotros tocamos mucho esa parte, que siempre nos dan como esa ayudita, como ese plus, cuando hay ciertos puntos, ¿verdad? Que tenemos que terminar de desarrollar. Bien, vamos a pasar a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a trabajar un poquito con lo que sería la asignación, el tema número 1 y el tema número, bueno, vamos a ir entrando con el número 1 por cualquier cosa. Nuestro tema se basa sobre lo que son las partes o lo que es la finanza pública. Se ve la pantalla bien, ¿verdad? Sí. Sí. Cualquier cosa que ustedes no entiendan, pueden preguntar o cualquier aporte que ustedes quieran hacer, pueden abrir su micrófono y realizarlo, ya que al tener la diapositiva no puedo ver las manitas levantadas luego. Profe, Dígame. buenas noches. Antes de empezar, Hola. una pregunta. Ujú. ¿Ese tema es con referencia a la tarea número 1? Sí, esta abarca lo que es la unidad 1. Ok, perfecto. Y otra preguntita. El libro que utilizaremos, porque yo estuve revisando para la preparación de la tarea número 1. Por ejemplo, yo puedo hacer los conceptos con mi propia palabra, a mi entender, ¿verdad? Excelente. De eso se trata la comprensión y el análisis del tema. Usted leer e interpretar con sus propias ideas y palabras lo que usted entendió. Eso es lo mejor que usted haría. Eso está excelente. Así evitamos el plagio, ¿verdad que sí? El copy-paste. Ahí sabemos que usted interiorizó todo lo que usted leyó y está sacando las ideas principales, lo que en sí usted va a quedarse con él, que va a ser suyo ese aprendizaje. Entonces, les decía que dentro de las finanzas públicas, cuando nosotros hablamos de finanzas públicas, en sí tocamos y hacemos referencia a todo lo que ingresa a través del Estado. Pero no más sin decir que la palabra finanzas es un latín, un vocablo que se utilizaba como fines. Era como darle la finalización, como darle término, ¿verdad? A algo o a una situación. Y esto se colocaba como si hubiese sido una multa o como si hubiese sido algún tipo de recargo. Y esta multa o este recargo económico se vio como una parte de una transacción, de un comercio, y se comenzó a utilizar en los términos económicos. Con los términos económicos, a través del tiempo, se vio y llegó a la integridad de tener lo que es en sí la definición de finanzas o la palabra finanzas, que se entendía que esa multa o ese recargo era todo lo económico, todo ingreso que entraba, pero directamente a lo que forma el Estado, ¿verdad? Lo que forma la nación de un país. Dentro de nuestra nación, nosotros tenemos dos principales recaudadores, que es la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Esos son los dos principales recaudadores. Claro está que hay otras instituciones por las cuales el Estado recibe ingresos, porque, por ejemplo, hay ciertos tipos de impuestos que usted tiene que pagar dentro del banco de reserva, que es el banco que utiliza el Estado. Por ejemplo, el impuesto para la licencia, para la solicitud de un pasaporte, ¿verdad? Son también maneras de ingresar esos ingresos. Pero ¿qué sucede? Que el Estado, estas finanzas, su principal objetivo de por qué existen las finanzas públicas es que el Estado debe de ser
debe de garantizar lo que es el bienestar común para todos los ciudadanos. Por eso es que existe un ingreso, para yo brindar ese bienestar que necesita mi pueblo, mi nación. El bienestar a través de que tú lo puedes transmitir, a través de centros de salud, a través de instituciones estudiantiles, carreteras, ¿verdad? Oficinas que necesitamos. No solamente podemos ver la finanza como un papel, como una moneda, como un valor en moneda, no. Cuando hablamos de bienestar, es que procure que nosotros utilicemos y podamos cubrir las necesidades básicas que tenemos como nación, como pueblo, por estas finanzas que él va creando. Entonces, obviamente, a través de las finanzas se complementa o se crea lo que viene el presupuesto de la nación, el presupuesto nacional. En nuestro país, el presupuesto nacional se complementa de 3 puntos o de 3 pilares esenciales. El primer pilar es el ingreso, el segundo pilar es el financiamiento y el tercer pilar es el gasto. Ahora bien, ¿quién de ustedes me puede dar una idea de por qué estos 3 pilares son los que fundamentan el presupuesto de nuestro país? El presupuesto que nosotros utilizamos, que utiliza el Estado Dominicano. Sí. ¿Quién me puede dar esa idea? ¿Puedo opinar? Sí, dígame. Claro. Sí, primero, que sí. si uno se basa en lo que es la finanza, viene siendo como una reserva que el Estado garantiza a las instituciones. Se puede decir que esas 3 instituciones que usted señala, que son recaudadoras, son en primer término, son como la que tienen más acceso ¿cómo le llamo? Como en garantizar. Al momento de recaudar. Al momento de recaudar, para el Estado ser garante y poder distribuir a los ciudadanos e instituciones. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar alguna idea? Bien. Maestra, ¿usted podría repetir Sí. que por un momento no se escuchaba bien? Ok, les decía que el Estado Dominicano tiene 3 pilares fundamentales para complementar lo que es su presupuesto nacional, que están los ingresos que éste recibe, el financiamiento y el gasto. Ahora bien, la parte del ingreso, sí, es todo lo que el Estado puede recaudar a través de sus principales recaudadoras o de la manera que éste pueda hacerlo. Luego tenemos el financiamiento, que el financiamiento son los préstamos que el Estado solicita y que son aprobados a través de los congresistas para yo poder complementar o completar esa parte. Porque nosotros como país, como nación, tenemos un gasto que precisamente al año pasado, que siempre se prepara el presupuesto entre mediados de finales de septiembre, octubre, el gasto que tenía la nación, que tenía, ¿verdad?, con el país, superaba más del 60% de los ingresos que recibía. Es decir, que estábamos muy por debajo. Y de ahí es que vienen todos los préstamos que se hacen para yo poder complementar esa parte para subsidiar o subsistir los gastos que tengo como nación. Si ustedes ven o recordamos un poquito hacia atrás, una de las cosas que hizo este gobierno de inicio fue que cerró ciertas instituciones o, ¿verdad? Ciertos departamentos que tal vez tenían un gasto un poquito alto. ¿Qué era para qué? Para yo poder bajar un poco lo que la parte del financiamiento y tengo dentro de mis ingresos, puedo aumentarlo, puedo hacer uso de otra parte. Sin antes mencionar que lo que está haciendo el mismo Estado se puede considerar hasta algo normal, porque la misma situación económica que atraviesan todos los países no ha sido nada fácil después de la pandemia. Pero principalmente nosotros como país, como nación, nosotros vivimos mucho de la parte del financiamiento.
porque no se realizan conjunto de estrategia o no se hacen conjunto de recursos fiscales de la cual el Estado pueda percibir más ingreso y bajar ese financiamiento. Lo ideal sería yo tener ingresos menos gasto. La parte presupuestaria es muy parecido a un estado de resultado. Nosotros sabemos que un estado de resultado es aquel que me muestra a mí las ganancias o las pérdidas que tiene una empresa y se compone de las cuentas nominales, que son ingresos menos el gasto, menos costo menos el gasto. Y así debería de ser nuestro presupuesto, ingreso menos el gasto. Pero para nosotros poder sopesar esa falta que nos hace de ingreso, tomamos esos préstamos. ¿Cuáles serían dentro de los puntos importantes que el Estado debería de tomar en consideración? Bueno, yo de mi parte, porque como les dije, una asignatura totalmente abierta donde los puntos de vista de todos tienen un gran valor, pero de mi parte entiendo de que el Estado, con lo que hizo con la disminución de ayuda, eliminó un poco ese gasto tan fuerte que había, porque era un gasto totalmente absorbente y era un gasto de que no tenía devolución. Es muy diferente cuando tú inviertes, cuando tú tienes un gasto y recibes la devolución en cuanto a servicio o en cuanto a bienestar por parte de tu ciudadano. ¿A qué me refiero con esto? De que si yo te ayudo, tú como ciudadano también contribuya a ciertos deberes que tú tienes, porque dentro de nuestra Constitución nosotros tenemos deberes y derechos, de que yo sea un mejor ciudadano, de que yo me prepare, de que yo aproveche, ok, no tengo recursos para pagar una universidad privada, pero puedo aprovechar porque hay muchos cursos gratis que da Infotec. Me preparo y puedo ser un ciudadano que contribuya con el Estado, no un ciudadano que absorba o absorbe lo que es el Estado. Son puntos. Asimismo, también reformas fiscales. ¿De qué manera? Sabemos que estamos en una situación que si te suben el impuesto vamos todos a gritar, pero hay muchas empresas que tienen deudas fiscales y tú puedes hacer estrategia de eliminación de intereses e impuestos y tal vez muchas de ellas pueden optar por planes y ponerse al día. Son estrategias que se pueden hacer. O, por ejemplo, estrategia tipo ofertas, como hacen, por ejemplo, para el pago del IPI, del impuesto al patrimonio inmobiliario, que en cierto tiempo hacen una rebaja de un tanto por ciento a ese monto que tú tienes que pagar. Y es una manera de las recaudadoras obtener ingresos, de entrar ingresos al Estado. Pero son estrategias que se deben de evaluar y deben de tomar en consideración. Sí, ¿vamos bien? ¿Se entienden las ideas? Sí, se entiende. Sí. Si me permite, profe, por favor. Adelante, claro. Sí, según he podido captar las ideas, la finanza pública fiscal está basada en estadística numérica en cada instituciones con la finalidad de recaudar los fondos para así el Estado distribuir esos intereses en bienestar social, podemos decir. Es lo que he entendido. Exacto. La idea de las finanzas del Estado es poder brindar ese bienestar social a todos los ciudadanos sin ningún tipo de inclusión, porque el Estado eso es lo que debe de garantizar, bienestar. Para eso se utilizan las finanzas, para el bienestar común. Ustedes ven que el Estado recibe ingresos. ¿Y qué hace el Estado? Obras, carreteras, escuelas, hospitales. ¿Y para quién son esas carreteras? Para el bienestar social de todos los ciudadanos. ¿Puedo decir algo, maestro? Claro que sí. Básicamente, según lo que escucho, básicamente los tres elementos de ingresos que tiene el Estado, usted ha mencionado, y lo acaba de decir, con el fin de desarrollar la sociedad dominicana, en el caso de nosotros, con los diferentes planes y las diferentes áreas de las sociales, turismo, educación,
todas las demás esferas de la República Dominicana, de la sociedad dominicana, son cubiertas con eso que propiamente también aporta a la sociedad a través de los impuestos. Y lo que usted habla de la finanza, el Estado asume compromisos que en última instancia lo terminará pagando la sociedad a través de los impuestos. Es igual que una familia, igual que una persona, lo mismo. El Estado simplemente toma el control que le ha otorgado la propia sociedad. Exactamente. Porque, por ejemplo, los ingresos que nosotros le generamos al Estado. Por ejemplo, recuerden que desde que nosotros nos levantamos, le generamos ingresos al Estado, porque nosotros pagamos un impuesto, ya sea cuando compramos cualquier tipo de cosa. La empresa de supermercado es quien retiene. Y luego a quien ellos le reportan a la DGI. Y la DGI es la recaudadora del Estado, ¿verdad? Obviamente pasa a cuentas de ellos. Y ese dinero, ¿qué comienza a hacer? Bueno, tenemos el proyecto para hacer tal tipo de obra. Es decir, nosotros inmediatamente somos agentes generadores de lo que es la parte del ingreso que recibe el Estado. Por eso es que cuando hablamos de finanzas, de una u otra manera, nos debe de garantizar bienestar. Porque nosotros podemos decir, somos como empleados de manera como terceros para el Estado, como indirectos. Porque nosotros día a día le vamos generando. Y tal vez no somos empleados del Estado, somos empleados privados. Pero cuando tú compras combustible, cuando tú vas al supermercado, cuando tú vas a cenar a un restaurante, cuando tú pagas un tipo de servicio de telecomunicación, de seguro, todo eso va grabado con un impuesto y ese impuesto entra al Estado. Es decir, que nosotros somos un agente indirecto de él para proporcionar ese ingreso que ellos necesitan. ¿Se va entendiendo la idea? Quiero decir algo, maestra. Dígame. Yo quiero decir algo. Que estoy muy de acuerdo con usted cuando usted dice que nosotros como ciudadanos también podemos aportar de manera indirecta esas estadísticas de lo que son las fuentes nominales y lo vemos como un estado de resultado a la hora del Estado hacer un presupuesto. Porque es bien cierto que si nosotros no preparamos, ya usted antes mencionaba, hay un gran número de ciudadanos que se vuelven cargas para el Estado por el simple hecho de no prepararse y no adoptar una herramienta de trabajo o un taller o lo que sea. Porque nosotros los dominicanos solicitamos muchas ayudas y las ayudas se dan de esos pocos ingresos que estamos recibiendo actualmente, porque ahora mismo somos más pasivos que ingresos. Entonces, si nosotros también lo vemos por ese punto de vista y nos ponemos como un poquito más la pila, también podemos ayudar al Estado en cuanto a eso. Otra cosa es que usted mencionó que este gobierno ha tomado algunas medidas que son muy válidas. Este gobierno ha recibido muchísimas instituciones que generaron miles y miles de millones de pesos y no tenían esa necesidad. Ya no están y eso se va a ver reflejado, esperemos en Dios, en lo que es eso, en lo que es el presupuesto. Aunque por la pandemia el presupuesto sea disparado. Claro. Así mismo es. Nosotros somos ese agente. Y de una u otra manera nosotros tenemos que tratar de involucrarnos, de no ser, muy buen punto y muy buen concepto que ella utilizó, no convertirnos en un pasivo para el Estado, sino más bien convertirnos en ese activo que necesita. Porque de una u otra manera el Estado solo no va a salir de una crisis económica. El Estado sale de una crisis económica también junto con su pueblo, junto con los ciudadanos que tienen trabajando,
cumpliendo. De esa manera el Estado va saliendo adelante. Profe. Adelante. Sí, pero con el simple hecho de nosotros ser contribuyentes, somos parte, contribuidor, que significa apoyar, y por eso es que el gobierno, nosotros somos parte del gobierno directamente, porque cada vez que uno paga un impuesto, en la aduana, donde quiera que sea, uno está contribuyendo. Entonces, ese interés, inclusive al Estado le conviene el financiamiento más que, por ejemplo, un pago cash, por decir algo, porque los intereses se van a aumentar a la medida del plazo que le dé el Estado, la institución, a ese contribuyente. Bueno, en ese punto, muy válida su observación, pero recuerde que los financiamientos que nosotros tomamos son en divisas. Acuérdese que el financiamiento que nosotros tomamos no es en el peso dominicano, es en divisa. Y el interés es bastante alto, muy alto, porque nosotros no pagamos el préstamo $1 en cuanto al valor que está tal vez el cambio ahora mismo, 57 y algo, ¿no? Nosotros lo vamos pagando más alto con ese interés. Tomando en consideración que eso lo que hace es que nos va endeudando más. Porque nosotros arrastramos una deuda desde hace muchos años, más de 30 años. Imagínese usted, la deuda externa solamente fue pagada por Rafael Leonidas Trujillo, unos 60 millones de pesos, y eso era cuando el dólar era equivalente a un peso en igualdad. Pero ahora mismo nos aumenta bastante. Lo que nosotros financieramente deberíamos de hacer es tratar de bajar un poquito esa parte, porque tenemos intereses muy, muy altos en cuanto a las divisas. Un punto importante es, por ejemplo, el dinero que hay en los fondos de pensiones. El año pasado, con el gobierno saliente, se utilizó bastante para lo que fue el programa del Quédate en casa. ¿Por qué? Porque el gobierno puso en marcha lo que fueron bonos, como le llaman, bonos soberanos. ¿Qué hacen estos bonos o bonos de deuda pública? Son bonos de inversión. Y no es que, para que no se malinterprete, no es que se utilizó el dinero de AFP para el gobierno, no. Las AFP, mediante lo que es la ley 87-01, que es el que crea ese sistema, te establece instrumentos financieros. Y entre esos instrumentos financieros establece la inversión en el sector primario, en construcción, letras hipotecarias y en bonos de deudas públicas. Los bonos de deuda pública es donde yo como Estado te digo, tengo 50 millones de pesos en deudas. Yo lo coloco, tú me lo compras. Entonces, esos 50 millones, no es que me lo compra, me da el préstamo. Entonces, el Estado, esos 50 millones que le tomó como préstamo a la AFP, porque la AFP está invirtiendo, cuando tú me vengas a pagar, tú no me vas a pagar 50 millones de pesos, tú me vas a pagar 60, 70. Pero ¿qué pasa? Que es a una tasa más bajita a que yo salga fuera del país a buscar un préstamo en divisa. Que de 50 millones, tal vez yo tengo que pagar 120 millones, son 70 por encima. Mientras que aquí, con ese tipo de instituciones, yo puedo conseguirlo. Aparte de que el mismo fondo de inversión, los fondos de pensiones necesitan aumentar el dinero. ¿Por qué crecen tan significativamente estos fondos? Porque tienen que generar intereses diarios, porque tienen que brindar una tasa de capitalización individual a los afiliados. Y ese dinero no se puede quedar parado, ese dinero debe de invertirse diariamente. Hay una tasa nominal que ellos no pueden estar por debajo de ahí. Sí, han crecido mucho por los aportes que nosotros hemos hecho, pero han crecido también por los intereses. Entonces, es como yo le decía, es buscar estrategia. Siéntate tú como gobierno, siéntate con tu economista. Vamos a buscar estrategia, vamos a buscar método, vamos a bajar la deuda, no vamos a aumentarla.
Vamos a bajarla con lo que tenemos aquí. ¿Se va entendiendo esa parte de las ideas? Sí, sí, estamos de acuerdo, profesora, pero en la práctica, en el diario vivir, entonces la intención de los gobernantes es aumentar la deuda. Cada vez que hacen un préstamo millonario, entonces no se expresa en la realidad. Es todo lo contrario, como usted le está diciendo. Así mismo, usted está en lo correcto. Es en esa parte, sí. Profe. Dígame. Pedro Leal. Sí, adelante. El abogado, sí, dígame. Cuando yo escucho en la noticia que digan, por ejemplo, bono de deuda pública, un bono soberano, es cuando se hace un préstamo internamente dentro del país a una entidad pública del mismo estado. Sí, esos son los bonos de deuda pública. Ellos colocan su deuda y toman un préstamo a una empresa en base a eso. Okay, y la tasa es menor. Y obviamente el pago va a ser en peso dominicano, que es más conveniente. Así es. Entonces, todo... ¿sí? Disculpe. Para señalarle que la mayoría de nosotros somos abogados. Lo que pasa es que esta materia es optativa y es un requisito. Usted es de derecho también. Sí, claro que sí. La mayor parte de los que están ahí. Eso me hace sentir a mí contenta, muy contenta. Estamos para cualquier aporte en la parte jurídica legal. Muchas gracias. Sí, así mi mamá y mi papá son abogados. Querían que yo siguiera sus pasos, pero me motivó los números. Fui motivada por los números. Bien, entonces... Usted tiene mucho de abogado. Sus expresiones son muy certeras y eso me dice que está bien ligada al derecho. Imagínese. Miren, chicos, entonces, ya nosotros vimos, ¿verdad? Esa parte financiera de cómo se va desenvolviendo el Estado. Sin más decir de las reformas fiscales. Hace muchos años, bueno, ya hace 10 años, que se hizo la última reforma fiscal, que fue en el 2012, que fue la parte, fue la ley 254-12, que era sobre, no sé si ustedes recuerdan esta ley, donde por un periodo de tiempo íbamos a pagar todos los productos con un ITEVIS de un 18%, y luego 2 años siguientes, aquellos que eran a un 18, y los que son grabados de un 16 a un 16. Fue una reforma fiscal que se hizo en base a esta misma situación de tratar de recaudar por la misma situación que pasaba el país, deudas, una crisis económica totalmente precaria. Y de una u otra manera, la participación ciudadana fue, como siempre sabemos, al principio fue un poquito negativa, fue cuesta arriba, pero luego, ¿verdad? Esto ayudó mucho porque no podemos negar de que hubo un gran crecimiento económico, hubo también un gran crecimiento también profesional, y son de las opciones que puede tener el Estado en su momento. Son de las opciones que el Estado puede implementar siempre y cuando, como les decía anteriormente, hablarlo con sus asesores y tratar de no presionar lo que sería la clase media social, que es una de las clases por la cual más se presiona, una de las clases que más sufre en cuanto a lo que son las reformas fiscales. Bien, otro punto importante, que lo decía nuestra compañera ahorita, es tratar de controlar lo que es el gasto público. Las alternativas que utilizó este gobierno se vieron consideradas muy positivas. Y no solo eso, también con el gobierno anterior se entiende de que hubo un gasto excesivo también en los últimos años previsto de lo que sucedió con la pandemia, que hubo una manera donde el mismo gobierno tenía que responder, tenía que ayudar, porque para eso es el Estado. Pero hay que
ellos deben de tratar, deben de buscar maneras de controlar ese gasto. O si yo te concedo a ti, como decíamos, la parte de las ayudas sociales, tú devolverlo, que es un punto importante. Tener más regulaciones en cuanto a cuando se hagan algún tipo de proyectos grandes, de infraestructuras. Asimismo, con el gasto público, saberlo controlar, porque tenemos algo que nos está consumiendo y es la gran cantidad de inmigrantes que tenemos. Haciendo observación de que los inmigrantes que nosotros tenemos no solamente son los extranjeros haitianos, sino que tenemos muchos extranjeros colombianos y muchos extranjeros venezolanos, que también forman parte del gasto público que tiene el mismo Estado, ¿verdad? Tenemos que ver mucho esa parte. Hay otros tipos de gasto también que se deberían de considerar en ciertas situaciones, que lo debe de considerar bastante el Estado al momento de realizarlo, calculando o teniendo o conociendo bien cuáles son sus ingresos, siendo conocedores de lo que tú ingresas mensualmente y de qué mejor manera poder distribuirlo. Maestra. Sí. Adelante. Nos han vendido el discurso del gasto público. Repítame de nuevo que cómo han... Que a nosotros nos han vendido el discurso del gasto público como el problema. O quizá el discurso de que los préstamos son el problema. Y la realidad es que el gasto público involucra muchas cosas. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos negar que como país necesitábamos hacer un gasto público, que es un gasto que va en bienestar de toda la sociedad, en un metro. Lo necesitábamos. El problema con el metro fue que nos cobraron 6 metros por el precio de uno. De acuerdo. Ese es el problema de nosotros. El problema no es el gasto público, el problema son los políticos. En la actual forma de gobernanza, la factibilidad de los fondos. En la actual forma de gobernanza que este país se ha dirigido en los últimos 30 años, a los únicos que le ha ido bien es a los políticos. La única clase social que le ha ido bien es a los políticos, y es porque los políticos roban. El problema de nuestro país es que tenemos un viaje de ladrones gobernando, ¿no? Y lo que han hecho no está mal, está muy bien. Nosotros necesitamos las circunvalaciones que rodean el Distrito Nacional y otras provincias de nuestro país. Las necesitábamos y las necesitamos. Eso es un gasto necesario. Nosotros necesitamos hacer infraestructura escolar, necesitamos hacer infraestructura para la salud, necesitamos mejorar la educación, el nivel académico de República Dominicana, y para eso hay que hacer gasto. Lo que pasa es que nuestros políticos, no podemos tapar eso con dedo, no importa los que nos han gobernado, ellos roban haciendo. Ellos necesitamos hacer tantos hospitales, y es cierto que necesitamos, bueno, vamos a hacerle 10 y vamos a cobrarle 20. Entonces ellos se roban 10. De acuerdo. El problema de nosotros es que la justicia dominicana no funciona, no sirve, porque no tiene régimen de consecuencias ni para los políticos ni para ninguna persona que tenga acceso al dinero del público, al dinero del Estado, a nuestro dinero. Entonces, ese es nuestro problema. Yo creo que de leyes y de organización República Dominicana, yo creo que una vez se lo dije a usted en una clase, no sé si fue a usted, dije que República Dominicana, en cuanto a la teoría de la organización, de la legislación, de las normas y procedimientos, República Dominicana está blindada. Lo que pasa es que nuestros políticos lamentablemente se han aprovechado de este país y nos han sumido en este estado de cosas. Pero si excelente. No tuviera lo que hoy tiene como político, no importa el color, cualquiera. Fuera un país rico.
ser un país de lo más rico de América Latina. De lo más rico, y no solamente riqueza económica, sino educación, un país culto, un país que razona, Sí, un país... es un país que fuera rico en muchas cosas, porque producimos lo que necesitamos en cuanto a tierra. Este país es La parte increíble. agropecuaria, exactamente. Imagínese usted, Tenemos muchísimos recursos. Por citar un caso, nosotros necesitamos, mire cómo roban nuestros políticos. Nosotros necesitábamos comunicar a la zona norte de este país con la capital, con la metrópoli de nuestro país, y se hizo la carretera Juan Pablo II, que es la carretera, la que le llaman la carretera de Samaná, ¿verdad? Nosotros en verdad necesitábamos hacer ese gasto público porque es una necesidad. Esa carretera hace que el acceso entre estas dos comunidades sea más rápido, eso incrementa el comercio, eso incrementa la empleomanía, eso hace muchísimas cosas. O sea, nosotros necesitamos ese gasto, aunque haya que financiarlo. Si lo necesitamos financiar, pues se hace el financiamiento, porque al final los resultados van a ser beneficiosos para la sociedad, porque va a ser algo rentable. Pero ¿qué pasa? Que nuestros políticos saben que lo necesitamos, lo hicieron la carretera, hicieron el financiamiento porque no teníamos la capacidad de hacerlo, pero nos sujetaron a un contrato por 30 años, donde nosotros tenemos que pagar todos los años alrededor de 5.000 millones de pesos dominicanos por un presunto peaje sombra, una cosa que ellos se inventaron para sacarle dinero al Estado de forma legal y que no puedan caer presos. Y eso lo hacen aprobándolo los senadores, lo manda el Ejecutivo, pero lo aprueban los senadores, lo aprueban los diputados, son todos. Es un sistema podrido de políticos que tenemos, y tenemos que pagar. Por ejemplo, ya hemos pagado 8 años de esa carretera. Es un solo caso que estoy mencionando. Así es todo lo que hemos hecho. Así mismo, son peajes totalmente, porque se entiende que ese peaje para el mismo mantenimiento de esa carretera. Nosotros ya pagamos el valor de esa carretera con los peajes. Y aún así le seguimos entregando dinero. La hemos pagado alrededor de un 150% de lo que se gastó ahí. Hemos pagado de peaje sombra, y todavía quedan 22 años de 5.000 y 6.000, y seguirá aumentando la cantidad de dinero, millones de pesos dominicanos. Es decir, eso ellos lo hacen así para extraer dinero de nuestro dinero. Y entonces la justicia dominicana está amañada, está corrompida. ¿Qué hace con eso? Nada. Termina que pasen los 22 años que faltan, sacándonos nosotros de la costilla 5.000 y 6.000 millones de pesos dominicanos todos los años. Y eso es tan trágico, porque es bueno que los hermanos aquí escuchen. Los que salieron ahora anteriormente hicieron un proyecto muy bueno, así como también robaron, no estoy hablando porque todos hacen cosas muy buenas, pero lo hacen ellos tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, todos. Lo digo para que tengan entendimiento de más o menos cuánto nos quitan todos los años por este contrato de esa carretera. La barquita que hicieron, el proyecto de casas que se hizo. De casas, sí, de las casas para personas de escasos recursos. Exacto. Eso costó alrededor de 4.500 millones de pesos dominicanos. Costó ese proyecto. Y ahí por lo menos tenemos las personas que se están beneficiando, un montón de familias, cientos de familias beneficiándose de eso, ¿verdad? Que han mejorado su calidad de vida. Pero a nosotros nos quitan todos los años más que lo que costó la barquita. Es decir, en estos 7 años nos han quitado 7 proyectos de la barquita, así, de forma, es un regalo que la República Dominicana le hace a las empresas que hicieron esos contratos con el Estado. Y es algo legal. A los contratistas. Es algo vergonzoso. Y nosotros seguimos adelante con cosas como esa. Por eso que este país, lamentablemente, mientras tengamos estos políticos que tenemos, vamos a seguir en lo mismo. Bien, muchísimas gracias. Excelente su intervención. Muy, muy buena y muy conocedora para todos. Pero es así. Todos los gobiernos tienen su lado positivo, su parte negativa, sus ventajas, desventajas. Recuerden, como yo le dije al inicio de la clase, que esto es una asignatura bastante abierta, porque aquí
según vamos estudiando las leyes, los términos en cuanto a finanzas y gestión fiscal, asimismo vamos viendo los temas del día a día, los problemas que tenemos como sociedad, como nación, y que nosotros somos aquellos que debemos de tratar de ser como ese portavoz y aportar ese granito de arena para que las cosas luego sean mejores. Entonces, miren, ¿sí? Sí, se puede decir en lo que es en el aumento del gasto público, podemos citar un elemento que es la proliferación de menores a temprana edad embarazada, ya que eso genera al Estado un sacrificio, además de la pobreza que genera la misma sociedad, la colectividad. Así. Por lo tanto, yo creo que debieran haber estrategias pertinentes con mira a corregir algunas situaciones en esa misma dirección. Educación ante todo. Perfecto. Con toda esa parte. Así es. Entonces, miren, continuando con esta parte, lo que es la evolución en la asignatura, durante la hora de la asignatura, hemos ido hablando de cómo ha venido evolucionando la parte de la finanza en cuanto a la economía política, en cuanto a la economía gubernamental. Todo esto comienza a destacarse más a partir del siglo XVII, obviamente, y nosotros venimos arrastrando esa parte fiscal, viene desde la cultura europea, una cultura que comenzó a entender de que con estas finanzas podían ayudar, podían contribuir con los ciudadanos, con su bienestar, con las necesidades que tenía ese pueblo y poder desarrollarse cada día más. Obviamente, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que conocemos que fue cuando ocurre la revolución industrial, está de más decir de que nosotros sabemos de que la revolución trajo con ella muchísimos cambios, no solamente industriales en las empresas, en las maquinarias, sino que aquí se comenzaron a ver grandes obras financieras, aquí se comenzó a conocer lo que eran los términos financieros, a conocer las cuentas económicas, a darle posición a lo que eran las finanzas, a conocer lo que eran ingresos, lo que eran financiamiento y lo que conllevaba a la parte del gasto. Obviamente, hasta nuestra actualidad. Esos conocedores, esos asesores económicos, ¿verdad? Son lo que han ido plasmando, según sus conocimientos, sus estadísticas, todo lo que nosotros podemos lograr ahora. Ellos fueron esta plataforma para nosotros poder ahora mismo tener una sociedad, vamos a decir, más organizada en cuanto a economía, saber cómo invertir, saber cómo utilizar los recursos. Entonces, chicos, esto era el tema de nuestro día, era el tema de nuestra noche, nuestro primer tema acerca de la parte de las finanzas públicas. Así es que cualquier inquietud que quieran decir, quieran expresar, en los que voy buscando la tarea que ustedes tienen. Recuerden, tienen una tarea número 1, le coloqué una tarea número 2. En el transcurso del día de mañana voy a esperar ya el listado definitivo para la formación de los grupos y hacer las divisiones de cada uno de los temas que nosotros tenemos, ¿verdad? Donde todos vamos a ser partícipes, vamos a hablar y vamos a aclarar estos puntos importantes de finanzas. Hay una manita levantada. Adelante. Yo quiero decir, tengo una duda. Justin. Sí, primero Erickson que hable, por favor.
Erickson. Ok, lo que pasa es que vi la manita de Justin y pensé que era, dígame, Erickson. Sí, aportando un poco de forma resumida el tema y suponiendo que hubiésemos tenido un núcleo de gobernantes limpios, entiendo que la administración de los recursos es como un ciclo. O sea, siendo buenos ciudadanos, ya sea en todos los sentidos, educados, que no obviemos los impuestos, etcétera. Asimismo, sería lo que es nuestros gobernantes. Poniendo un ejemplo que estoy. O sea, si tú te conviertes en una carga, pues el Estado nunca va a desarrollar, siempre se va a quedar atrasado. Entonces ahí es donde viene lo que es la opción de financiarse, por otro lado, para poder subsistir. En otra parte, tengo, y fuera del tema, tengo una pequeña curiosidad, una pequeña duda. Yo voy a empezar a impartir 2 materias con usted, esta y Contraloría, creo. No sé si es una coincidencia que ambas tareas, la de las 2 materias, la primera, cierran el mismo día, o es una forma de usted trabajar. No, van a cerrar, la coincidencia es por el mismo día de clase, porque terminando con ustedes, yo tengo que pasar a Contraloría, entonces por el día de la asignatura, como la asignatura está colocada el mismo día, entonces yo llevo un orden para hacerle el cierre. Ya yo sé que las materias de los jueves tienen fecha para cerrar tal día. Es una manera de yo trabajar más ordenada. Por eso es que tuve que la tarea de finanzas tiene la misma fecha de cierre que la tarea de Contraloría. Ok, comprendo. Es decir, que usted terminando ahora conmigo, cerrando esta videoconferencia, abrimos la otra de una vez. Sí. Muy bien. Entonces, si no tiene nada más, vamos a darle la palabra a Justin. Sí, mi pregunta viene así, fuera de caso también. Esta va a ser una materia como las de los trimestres pasados virtuales, donde van a dar clases una semana sí, una semana no. Bueno, en ese caso, todo depende cómo vamos avanzando. Los trimestres, la universidad exige mínimo 7 encuentros. Lo que sucede es que muchas veces son como muy interesantes y tal vez en el tiempo que podemos trabajar 2 unidades, a veces no da tiempo de trabajar una, y es por el tema. Pero entiendo de que podemos hacerlo, por ejemplo, podemos prepararnos para la semana siguiente, poder trabajar lo que sería unidad 2, unidad 3, y así tendríamos luego un jueves libre y podemos hacerlo de esa manera. Y así vamos avanzando. No desde ahora tener la idea de que una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Ok, gracias. Siempre. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Todo claro, entonces. Mire, dentro de la tarea 2, déjenme revisar algo. Tienen la tarea número 1. Déjenme compartir aquí la pantalla. Ustedes tienen la tarea número 1 aquí. Ay, que no se me olvide, por favor, tengan en cuenta los foros académicos de completarlo, porque ya a este nivel yo no me pongo de que a redactar que tanto punto de tarea, porque ya ustedes lo saben. ¿Cuál es la puntuación de evaluación? 50 la prueba final, 20 puntos de tarea, 15 de un trabajo final, y tienen 10 puntos que pertenecen a lo que es asistencia, pero esa asistencia yo la tomo mucho más en cuenta con los foros académicos. Es decir, 10 puntos de tarea, bueno, yo le doy a usted
5 puntos en cuanto a asistencia y 5 puntos lo trabajamos con los foros académicos, porque los foros académicos son muy buenos, son como temas de opiniones a sí mismo, de opiniones personales acerca del tema que nosotros trabajamos, y esto le ayuda a ustedes bastante, así que no se descuiden por favor con los foros. He ido habilitando los espacios semana tras semana para que porque a veces siento que si uno habilita como la plataforma completa, como que comienzan a trabajar como de una manera rápida, como ansiosa, y no vamos como interiorizando, no vamos como aprendiendo en sí el tema, sino queremos trabajar como por salir de cada unidad. Y la idea es esa, ¿verdad? Ir concretizando los temas, analizarlo y comprenderlo bien. Entonces, miren, la tarea 1 tienen 2 puntos, donde la parte de los conceptos, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico de las finanzas con alguna otra rama. Y esa tarea va a cerrar el jueves 29, es decir, el jueves de la semana próxima, pero no tanto así. Como ya ustedes tenían tiempo con esa tareita desde el principio de la semana, ya tenemos que habilitar la tarea número 2. La tarea número 2, usted va a leer, son leyes cortas, la ley 4108, función pública, y la 247-12, que es la ley orgánica en base a la administración pública, como cuando tocan ciertos puntos importantes. El tema 2 es el tema sobre lo que es el sector público dominicano. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo se dividen las entidades. Mañana, a media mañana, después que yo termine las clases, tengo clases en la mañana, reviso el listado, inmediatamente conformamos los grupos, para que así el grupo que le corresponda el tema del sector público, y podemos prepararnos de una vez para trabajar recursos públicos, que es un tema muy bonito y bastante corto, tengan tiempo, tengan una semana completa para preparar su exposición. Y las exposiciones no tienen que ser largas, puntos exactos, no mucha lectura. Usted lee, pone sus ideas principales con sus propias palabras, que para mí es mucho mejor a que usted me haga una lectura comprensiva. Yo valoro más esa parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, está todo. Está bien, perfecto, correcto. Bueno, Profe, recuerde adelante. con respecto a los grupos, yo creo que la mayoría decidimos que lo vamos a formar nosotros mismos, sea de 2, de 3, como usted decida. Sí, voy a esperar mañana el listado para terminar de tomar decisiones. Así es. Tengo una última intervención de Ana Iris. Buenas noches, muchas gracias, facilitadora. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la materia. Escuché un poco, pero como no es de mi pénsul, entonces quisiera saber, profesora, si esta materia va con matemática. Y me disculpa la pregunta, como he visto la primera tarea, ya la vi, y vi la segunda, entonces quisiera saber si tiene algo que ver con matemática, aunque yo sé que es de finanzas y escuché todo lo que se ha aportado en esta noche. ¿Soy yo o el audio se fue? El audio se fue.
La profesora salió, parece que se le cayó la clase. Pero respondiéndote, Ana Iris, esta es una materia más como de indagación pero no tiene que ver con matemática, no vas a tener que realizar cálculos ni nada por el estilo. Ay, gracias, compañera. Gracias por esa respuesta. Ya está tranquila, Ana Iris, ya está tranquila. Sí, porque yo soy estudiante. Yo soy estudiante de Derecho. Yo cogí Matemática 1 y mire, ay caramba, nada que ver con matemática. Mi hija, por la matemática es lo mejor que hay. Eso Gracias, compañero. Oh, Dios. Ay, sí. No, a mí me gusta nada más porque yo tengo un negocio y es con dinero que brego, con matemática, ¿verdad? Pero esas matemáticas no me gustan, no, estas no me gustan. No, está bien, ahí no hay matemática. Quizás se aparezcan algunas estadísticas como el Estado como fiscalizador y garante. Puede haber algo, nadie sabe por ahí, pero manejable, no matemática pura. No, eso es lo que quería saber. Porque así uno va más suave, tiene su mente más tranquila y eso que le ponen a uno, por ejemplo, ya yo hice una materia que va con la ley 4108, o sea, la mayoría de las cosas ya uno sabe un poco del tema, uno lo maneja, pero la matemática ya es otra cosa. Bueno, lo único que podría relacionado con matemáticas sería si la profesora pusiera la elaboración de algún presupuesto o algo por el estilo, que quizás en esta ocasión no lo haga o no lo proponga. Lice, ¿qué dice? Lice, ¿no anda por ahí, Lice? Lice Santana. Bueno, compañero, en vista de que parece ser que la facilitadora ha salido del grupo, aparte de que ya creo que es hora de otra clase también. Bueno, entonces me retiraré, que Dios le bendiga mucho y que pasen feliz noche. Gracias, igual, bendiciones.